Bendecido sábado para todos. Dios les bendiga. Bueno, también mandamos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Que Dios les bendiga y que también Dios los cuide. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo? Hermosa, ¿verdad? Se terminó el Congreso, ya hace una semana, unos días ya, y verdad que ha sido de bendición. Y bueno, nosotros que venimos de Mendoza, vamos renovados de vuelta para allá. Y bueno, ojalá que Dios nos ayude a seguir creciendo aún más y más en la gracia. Bueno, justamente esta mañana, a lo largo de toda la lectura que se ha compartido, ha sido relacionado con el tema del Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que el Espíritu Santo, Dios, es una bendición que Dios nos otorga a nosotros y que envía desde el cielo para todos. Y bueno, y en base a eso, que se ha tocado a lo largo de toda la mañana, es lo que voy a hablar un poco hoy. Cómo Dios quiere que esto sea una bendición para la iglesia, que el Espíritu Santo sea una bendición para la iglesia y que también nos va a ayudar a todos a estar más unidos, porque si tenemos el Espíritu en cada uno de nosotros nos va a llevar a eso. Y eso vamos a tocar un poco hoy. Saben que, según dice el Espíritu de Profecía, que cuando Jesús estaba en la reunión con los discípulos antes de ir a la cruz, Él dice que no se enfocó en hablar de los sufrimientos, de lo que iba a pasar, sino que se enfocó en fortalecer la fe de ellos, o sea, la fe de los discípulos. Y es lo mismo que quiere hacer Cristo con nosotros. Quiere fortalecer la fe de cada uno de nosotros, ¿bien? Para que podamos salir victoriosos ante las pruebas. Venían pruebas difíciles para los discípulos. Sabemos que después venía la muerte de Cristo, ¿verdad?, en la cruz. Y muchos necesitaban ser fortalecidos y por eso Jesús se enfocó en eso. Bueno, vamos a ir a Juan 16, como para introducir un poco. Juan, el capítulo 16. Fíjense en el versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Para que no se escandalicen. Bien, comienza con esta introducción. Vamos al versículo 5. Mas ahora voy, dice, al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Fíjense que Jesús ya les estaba diciendo, me tengo que ir, me voy a ir. Y los discípulos, ¿cómo estaban? Tristes. Pero Él ya les dijo, no se escandalicen, no se sientan mal. Fíjense que este es el propósito de Cristo, es fortalecer. Versículo 6. Vuelvo a leer. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué Jesús entonces trataba de fortalecer la fe de ellos, diciéndole, bueno, yo me tengo que ir? ¿Qué es lo que quería que los discípulos entendieran? ¿Qué iba a venir si Él se iba? La presencia del Consolador. Porque Jesús les estaba consolando. Pero sabemos que el Espíritu Santo podía hacer una obra mayor. Porque Cristo podía estar en un solo lugar con ellos. Mas el Espíritu Santo podía estar con todos los creyentes dispersos en diferentes lugares. Y por eso Cristo les dijo, es necesario que yo me vaya, pero el Consolador iba a venir para ayudarles a donde ellos estuviesen. ¿Y qué pasa con la vida de los discípulos? Después de que pasaron ciertas cosas, ¿todos se mantuvieron juntos hasta el final? ¿Sí o no?
En un sentido físico, se separaron, ¿verdad? Unos terminaron en un lado, otros en otro, después se agregaron otros y así todos recibieron la bendición. O sea, que por eso Cristo ya les estaba diciendo que era necesario que el Consolador viniese. Ahora, ¿cuál es el propósito del Consolador también? Tiene un propósito importante en cada uno de los creyentes. Exactamente. Y cuando Él venga, dice, redarguirá o convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra que hace el Espíritu Santo en cada creyente es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Si nos convence de pecado, nos dice cómo está nuestra vida. Lo necesitamos que nos diga qué está bien y qué está mal. ¿Bien? Si nos convence de justicia, es la necesidad de ser justificados. Necesitamos un Salvador. Y de lo último, y de juicio. ¿Qué pasa con nuestras acciones? ¿Será que Dios va a tener en cuenta al final nuestras acciones? ¿Nuestras obras son importantes? Bien. Necesitamos entender cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno. Esto es de vital importancia para el creyente. Porque Dios actúa primero en cada miembro y lo trabaja en cada persona, en cada miembro de la iglesia, y luego así es que nos lleva ¿a qué? A que estemos juntos. ¿Por qué? Bueno, vamos a continuar una cosita más. Vamos a ir de los versículos 13 al 15, vamos a leer ahora. De Juan 16, versículos 13 al 15, estamos allí, en el capítulo 16. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice que nos guía a toda verdad. Y aquí, bueno, voy a comentar algo que va a parecer estar fuera de punto, pero es algo que nosotros sabemos, pero yo quiero que nosotros tengamos en cuenta. Quizás en alguna oportunidad lo han conocido. Si el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿quién más es la verdad? ¿Alguno sabe quién más es la verdad? Jesús. ¿Quién más es la verdad? La palabra, bien. ¿Qué más es la verdad? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que nos guía a Cristo y la palabra. ¿Y qué más? Su ley. Nos guía también a su ley. Así que si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos va a guiar en esos 3 puntos. A Cristo, a la palabra y a la ley de Dios. ¿Qué dice que la ley es? Verdad. ¿Y qué más? ¿Cómo? Eterna, justa. ¿Qué más? ¿De qué estuvimos hablando esta mañana? ¿De Él? Bien. La ley es amor. Bien. Fíjense cómo está todo unido. ¿Qué estuvimos estudiando esta mañana en la escuela sabática? El amor al prójimo y el amor ¿qué? Fraternal. Bien. ¿Entendemos ahora cómo trabaja el Espíritu? Si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿entendemos en qué dirección nos va a guiar? Si nos guía en el amor, entonces ¿nos vamos a estar separados los unos de los otros? Y no, porque la ley nos guía al amor ¿hacia quién? Al prójimo, ¿verdad? Bien. ¿Estamos entendiendo entonces cómo trabaja el Espíritu Santo? Bien. Es importante este punto. Corramos unas hojas, estamos cerca, vamos a ir a Hechos del capítulo 1. Hechos, el capítulo 1. Voy a leer del 1 hasta el 8 y voy a ir comentando a medida que voy a ir avanzando. Hechos el capítulo 1, versículos 1 hasta el 8. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto lo escribió Lucas.
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Fíjense cómo Jesús ya había dado orden por medio del Espíritu Santo, que tenían que ser guiados a los apóstoles que él había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino, compartiendo la palabra, ¿verdad? Y estando reunido con ellos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era la promesa entonces que debían esperar? La del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, como leímos el contexto anterior, ¿qué les iba a guiar entonces esta promesa, esta gran promesa? Les iba a guiar a la verdad, les iba a guiar a la palabra, les iba a guiar a Cristo, les iba a guiar a la ley de Dios, a la importancia de ese amor que tenían que tener los unos con los otros. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque ¿cuál era lo más importante? El versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús les dijo que cuando recibieran este poder, le iban a ser testigos. En toda Judea, dice, ¿no? Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, primero por empezar porque iban a comenzar allí, ¿no? En Judea, en Samaria, y después se iba a extender la obra. Así que era importante que ellos recibieran el Espíritu Santo. ¿Es o no es? Ahora, ¿qué es lo que les llevó a hacer el Espíritu a los discípulos? Vamos al versículo 14. ¿Qué es lo que les llevó a hacer el Espíritu Santo a los discípulos? Bueno, como dijimos, les llevó a estar dispersos por ahí, ¿no? ¿O qué dirá? Ya lo sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros lo hemos leído, pero estamos entendiendo por qué es esencial la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero actúa el Espíritu en cada miembro. Y eso lo lleva a que estén todos juntos. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Les llevó a qué entonces? A estar todos juntos, en oración, pidiendo los unos por los otros, rogando al Señor. ¿Qué más leyó la hermana esta mañana en modo de introducción, la hermana aquí, Juanita? Dice que todos cuando estaban unidos, dice que se pedían perdón por sus pecados. Se pedían disculpas los unos a los otros. Se disculpaban, porque a eso lleva el Espíritu. No lleva a que yo me enoje con mi hermano, sino más bien a que yo me disculpe, que le pueda pedir perdón los unos a los otros, y todos trabajan unidos. Eso es la obra del Espíritu en mí y en cada uno de ustedes. Si el Espíritu trabaja en mí, ¿me va a llevar a qué? A que yo me disculpe con mis hermanos. Eso es lo que va a hacer. Y a que yo ame a mi hermano. ¿Verdad que es así o no? Lo hemos leído, estamos leyendo. A reconocer los errores. Si yo me equivoco, le pido perdón a mi hermano. Eso hace el Señor, eso hace la obra del Espíritu. Porque si no, no puede trabajar. No trabaja, el Espíritu Santo no va a trabajar para que yo me separe allá solo, sino que me va a llevar a que yo me una con otros. Y si yo me uno con los otros, le tengo que pedir disculpas si me he equivocado. A eso los llevó. Aparte, ¿qué estaba pasando con los discípulos antes de que Jesús? ¿Qué pasó? ¿Ustedes sabían? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando
se juntaron todos a comer, ahí estaban todos ahí reunidos, que estaban todos medio, dice que había unos problemas allí. ¿Quién tuvo que levantarse a lavarle los pies? Cristo. ¿Por qué tuvo que levantarse Jesús a lavarle los pies a los discípulos? ¿Qué pasaba entre ellos? Estaban enojados los unos con los otros. Necesitaban entonces Jesús fortalecerle la fe de ellos, necesitaba darles ánimo, cambiarles el corazón. ¿Y cómo comenzó entonces esa reunión? Comenzó diciéndole, mire, le empezó lavando los pies. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que su maestro tenía una humildad increíble, Jesús, sabemos, muy bondadoso con ellos. Y era lo que a ellos les faltaba, ser amables los unos con los otros. Bueno, vamos entendiendo un poco ahora vamos entendiendo cómo trabaja el Espíritu Santo en los corazones. ¿Es importante? Bien, solamente a modo de comentario, me llamó la atención también que, saben que había uno que Jesús después, lo vamos a leer después, Jesús le llamó el hijo de perdición. Y se terminó perdiendo finalmente esa persona. Fue muy triste, porque Jesús le dio muchísimas oportunidades. Pero ¿qué pasó después? Que le faltaba un discípulo. Y ahí en Hechos el capítulo 1 cuenta que tuvieron una reunión todos. Ahora, no tomaron decisiones uno por cada lado, ¿verdad? Nuevamente, ¿no? Sino que se unieron, tuvieron una reunión y dice que examinaron a dos hermanos. A ver si recuerdo aquí. Uno, no me acuerdo el nombre del otro, pero uno era Matías. No. Bien. Barsabás, que tenía más por su nombre justo, y a Matías. Bien. ¿Y qué pasó? Dios les guió y eligieron a Matías, o sea que ya el Espíritu estaba obrando en ellos. Bien, continuamos ahí, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4, primero, para empezar. Hechos 2, versículos 1 hasta el 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Nuevamente, ellos ya habían recibido la unción del Espíritu. A eso vamos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, cuando ellos estaban todos unidos, llegó un momento, después de estar estos días en oración, todos orando, dice que Dios les mandó el Espíritu Santo y con gran poder. ¿Bien? Y hasta comenzaron a hablar en lenguas. Qué interesante este punto. Y saben, me quiero enfocar un poquito aquí, porque suele haber un error a veces en la interpretación de esto. Y aunque no va más allá del tema, quería aclarar un poco esto porque hay confusión con este asunto. ¿Saben lo que la gente piensa? Que cuando empieza a hablar en lenguas desconocidas. Pero vamos a entender acá que no es así. En Hechos 2:5 en adelante sigue diciendo: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así que, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, que habían personas que tenían diferentes idiomas, ¿bien? Acá en la Biblia le dice lenguas, pero nosotros sabemos que es idiomas. Y vamos a entender, y dice, y estaban atónitos y maravillados, versículo 7,
diciendo unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque todos los discípulos, los que estaban ahí unidos, todos tenían una misma lengua y todos se entendían. Pero vinieron gente de diferentes naciones, ¿bien? Al lugar. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos hablar a nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos y elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que está más allá del Cirene, y los romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Bueno, podemos entender el poder que Dios les había concedido. Ya hemos oído, pero estamos explicando para algunos que no entienden. Quizá alguno que está escuchando por las redes, que es la primera vez que escucha esto, estamos explicándole para que entienda que el don de lengua que Dios les otorgó a los discípulos fue una ocasión especial porque venían personas de diferentes naciones que hablaban diferentes idiomas. ¿Bien? Y Dios le concedió el Espíritu para que este mensaje se extendiera a otras personas. ¿Bien? Ahora, en el versículo 13 dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Nunca falta la obra del enemigo cuando Dios bendice la obra del Evangelio. Siempre hay uno que pone palos en la rueda y que interpreta mal las cosas de la obra que se está haciendo. Y por eso es que hay alguien que siempre está, que el diablo utiliza para hacer mal las cosas. Ahora, si nosotros vamos más allá, como dice la profecía, ¿no? Dice que la iglesia, esa apóstata, ¿no? De Apocalipsis 17, dice que los tiene ebrios a las naciones. Fíjense cómo, extendiéndonos más allá, ¿no? Pero bueno, no perdamos el foco. Ahora sí volvamos a lo que estamos acá y no nos vamos a ir más de acá. Fíjense cuán importante entonces era la obra del Espíritu Santo que ellos necesitaban y cómo Dios les otorgó especialmente el Espíritu Santo para que este mensaje se extendieran. Pero este mensaje, ¿lo podía hacer uno solo? Imposible. Imposible porque uno hablaba acá, otro hablaba allá, otro hablaba por allá y le hablaban a gente de diferentes idiomas. Uno solo no puede hacer la obra. Tienen que ser muchos, unidos, con un mismo propósito. ¿Bien? Que esté bendecido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Bien? Y vamos a entender eso más allá. Pero miren, hermanos, la importancia entonces que tenemos de recibir el Espíritu en la iglesia. Porque el Espíritu no va a llevar a cada uno de nosotros a estar dispersos, sino a trabajar juntos, unidos. No podemos hacer esta obra solos. Quizás Dios nos llame en algún lugar donde estemos solos, como hay algunos hermanos que están solos en un lugar. Bueno, le rogamos a Dios que le bendiga y que le ayude si hay algún hermano solo, pero va a tener este mismo mensaje. ¿Bien? Ahora, esta unión del Espíritu Santo, ahora vamos a volver hacia atrás, vamos a ir a Juan 17, no es algo que venía así nomás, hermanos. Jesús se preocupó especialmente por esta obra. No hay otra manera. Y vamos a entender que si el Espíritu Santo nos guiaba a toda verdad y nos guiaba a Cristo, y Cristo dice que Él tenía palabras de verdad para nosotros, esto que quedó escrito aquí es de suma importancia para la iglesia. Primero para cada uno y después para la iglesia también. En Juan 17 Jesús comenzó esta oración tan importante porque Él estaba por ir al Getsemaní. Y fíjense que Él estaba preocupado por lo que le venía. Pero fíjense que se preocupó también por los que dejaba, porque sabía que los discípulos tenían una prueba tremenda. Y es importante porque Dios dice que vamos a tener pruebas difíciles de aquí hasta el fin, ¿verdad? Versículo Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, ¿a dónde está el Padre, verdad?
en el cielo, ¿verdad? Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Estaba preocupado Jesús por los discípulos? Y esta es la vida eterna, dice también, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú conmigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo soy glorificado en ellos. Fíjense cómo notamos en estos versículos cómo Jesús estaba de preocupado por los discípulos. Y cómo también quería que Dios, su Padre, los guardara. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Cristo en su iglesia? Que haya unidad, que haya amor los unos por los otros. A eso Dios los ha llamado. Y el Espíritu Santo también quiere eso. Pero lo que hemos entendido de la necesidad del Espíritu Santo es que Él no se exalta a sí mismo, ¿verdad? Sino que nos hace ir ¿a dónde? Al Padre y al Hijo. Y Jesús aquí está hablando de esta importante unidad que tiene que haber en la iglesia y en los miembros. Pero cómo Jesús oró por cada uno de ellos individualmente, porque venían momentos difíciles y sabían que iban a tener problemas en la iglesia. Pero Jesús les dijo: yo ruego por ellos para que ellos sean uno. Si dijo eso, para que sean uno como Jesús dijo, como Él y el Padre, como Jesús y su Padre, y así quería que todos mantuvieran la unidad, entonces, ¿cuán necesario es? ¿Es importante entonces que estemos unidos en la iglesia? ¿Que tengamos todos un mismo propósito? ¿Que el amor reine entre los miembros de la iglesia? Miren, hermanos, si el amor no está en mí, si el ayudar los unos, trabajar el uno por los otros, entonces a mí me está haciendo falta el Espíritu Santo. Es una necesidad que yo tengo. Si yo no tengo amor los unos por los otros, entonces el Espíritu no está en mí, porque el Espíritu me lleva a eso. Leímos hace un momento que el Espíritu Santo también nos guiaba a la ley de Dios. Y la ley de Dios me hace andar primero, amor hacia el Padre. Y luego la segunda parte de la tabla decía amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo amor al Padre y al prójimo, ¿tengo el Espíritu en mí? Y dice Jesús, para que sean uno, así como nosotros. ¿Podemos entender? Ahora, ¿podemos decir que Jesús era egoísta? ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Podemos decir que el Padre era egoísta? Si nosotros vamos a Juan 3:16, lo podemos leer, podemos corroborar de la palabra que no es así. Juan 3:16. Lo hemos leído muchísimas veces, pero lo tenemos que leer para que Dios nos diga. Que sea Dios el que lo dice, no soy yo, es el Señor que lo dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le hago una pregunta, y todos los que acá, muchos de aquí tienen hijos, ¿verdad? ¿Es fácil dar a su hijo? ¿Por sacrificio por otros? No es fácil. ¿Quién entregaría a su hijo? Los que están aquí todos conocen. Miren, si a mí me duele dar, no sé, mi hermano, mi madre, por la vida de otra persona que no conozco, imagínense. Entonces, el amor que Dios nos tiene. Entonces Dios cumple a viva voz, no tenemos nada que decir, Dios cumple sus propios mandamientos, los cumple a la perfección, porque Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo por seres pecadores como nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bien, ¿entendemos entonces? ¿Vamos bien? Esta es la parte final. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Quién se perdió por sus propios méritos? Judas, aquel que no quiso someterse a la voluntad del principio del amor que Dios ha expresado en su palabra y a los mandamientos, ¿verdad? Aquel que no se quiso someter a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Bien? Es triste esto, porque Dios nos hace un llamado aquí a nosotros personalmente, a que tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es que todos estemos unidos, que nos amemos los unos a los otros y que trabajemos todos juntos en unidad. Pero si no permitimos que el Espíritu trabaje en nosotros, lamentablemente nos puede pasar esto que le pasó a Judas. Y miren, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Cada uno tenemos una Biblia en nuestra casa. ¿Estamos cerca entonces de conocer la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Podemos negar entonces que Dios no nos ha llamado, que Dios no nos ha hablado? Entonces, dejemos que Dios nos guíe. Y ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, Dios ha llamado a la iglesia para que sea diferente de lo que es el mundo. Porque en el mundo, ¿qué vemos alrededor nuestro? Violencia, egoísmo, gente que se desprecia, por todos lados. Cosas terribles que pasan, que son terribles. ¿Saben cuándo nos damos cuenta que esas cosas son terribles? Cuando más cerca estamos de Dios. Porque Dios nos muestra el pecado y nos muestra lo que puede hacer el pecado en la vida de los demás. ¿Bien? Y cuando estamos cerca de Dios, Dios nos muestra, Dios nos quiere unir, nos quiere unificar, quiere que seamos amantes los unos con los otros, que seamos bondadosos. Pero cuando miramos alrededor afuera, vemos que eso no es así, que es totalmente egoísmo. Por eso que Dios quiere transformarnos y por eso que Jesús oró por esto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 15. ¿Era importante entonces esto? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17. Juan 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense que este vínculo de unidad es algo maravilloso porque si nos amamos los unos a los otros, si somos bondadosos, si guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, nos va a llevar ¿a qué? A la santificación también. Así que, hermanos, entendamos este punto, que es importante entonces que dejemos que Dios trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nuevamente a lo mismo que estuvimos hablando en un principio, que fue lo que pasó con los discípulos. Fueron bendecidos después los discípulos en el Pentecostés, ¿verdad? Porque muchos creyeron después, creyeron en Cristo por la palabra de ellos. Así que, hermanos, Dios nos invita también a que si nosotros estamos convertidos, nos sometemos, muchos van a creer en nosotros. Pero no para que seamos engrandecidos nosotros, sino para llevarlo a los pies de Cristo, porque van a creer en Cristo y en Dios y en la necesidad que ellos tienen de ser santificados. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo entonces el mundo va a creer que Dios nos ha enviado si hay problemas en la iglesia? Si yo me llevo mal con el otro, volvemos a lo mismo nuevamente. No van a creer en nosotros si nosotros no estamos unidos y hablamos mal los unos de los otros. Dios no está en nosotros y el Espíritu Santo no está en nosotros si no actuamos conforme a la voluntad del Señor, como está expresado aquí. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Me parece que el Señor nos quiere decir algo, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravilloso. ¿Cómo termina? Este amor tiene que predominar en la iglesia por medio y la bendición del Espíritu Santo. Así que, hermanos, creo que ya no tengo mucho más que decir. Dios ha sido muy claro en lo que hemos estudiado hoy. Así que, ¿qué tenemos que hacer personalmente cada uno de nosotros? Tenemos que hacer un autoexamen de mi vida. ¿Estoy yo actuando con amor? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo a toda verdad? Si estoy errando en uno de los pasos que estuvimos viendo hoy, pues entonces es momento de corregirlo, porque Dios todavía aún nos da tiempo para hacerlo. Me da tiempo para cambiar. Me da tiempo para, si me he equivocado, pedirle disculpas a mi hermano. ¿Bien? Porque el Señor nos ha dicho que no podemos trabajar solos. Ese es el llamado que Dios ha hecho en este tiempo. Dios va a tener un pueblo, dice, al fin del tiempo, ¿verdad? Un pueblo que tiene el mensaje, que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Y bueno, ese es mi deseo para con todos ustedes. Y que Dios también me ayude a mí también. Porque todos tenemos luchas y momentos difíciles que pasar, diferentes pruebas en diferentes lugares, pero como dijimos, si pasamos tiempo con Dios, Dios va a trabajar en cada uno y nos va a fortalecer. Y Jesús era el deseo de Cristo, fortalecer la fe de cada uno de nosotros. ¿Bien? Bueno, que Dios les bendiga. Bien. Muy bien, vamos a finalizar esta parte agradeciendo al Señor por el mensaje que acabamos de escuchar, cantando el himno 485 y pidiendo al hermano que finalmente cierre esto con una oración. Así que nos ponemos en pie, cantamos todos juntos el himno y terminamos con una oración. Amén. Por nuestro Señor, unido
Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Amén. Oremos. Bendito y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos estar reunidos en esta hora para alabarte, para glorificarte. Estamos agradecidos también porque podemos tener tu palabra, Señor, que es una inspiración del Espíritu Santo también. Padre, que todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta hora pueda ser una bendición en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Deseamos que tu Espíritu Santo nos transforme. Señor, permítenos también, o que nosotros podamos permitir que la obra de tu Espíritu haga el trabajo en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Padre, deseamos que rompas la dureza que hay en nuestro corazón. Somos duros a veces, Señor, cuando tú nos hablas. Por eso pedimos que puedas trabajar por medio de tu Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos a apartar el tiempo necesario para poder estudiar tu palabra, Señor. Y también para poder entender de la voz clara de Jesús el deseo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Sabemos también que nuestro querido amante Padre Celestial ha hecho un gran sacrificio y Él también ha dado una gran muestra de amor hacia cada uno de los presentes, porque permitió que su Hijo amado viniera a dar la vida por nosotros. Por eso, querido Padre, queremos rogar que insistas en nuestros corazones, que no nos dejes solos, Señor. Fortalece la fe de cada uno de nosotros y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a que podamos confiar, Señor, que es tan importante, que nosotros podamos confiar en lo que tú has dejado escrito para nosotros. Padre, rogamos por aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, que también tú puedas fortalecer la fe de cada uno de ellos. Padre, humildemente rogamos el perdón de nuestras faltas y rogamos que te quedes con nosotros en el resto de este día, de tu día santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.